El 2021 concluye y ha sido un año con muchas interrogantes. Sin embargo, al final hemos tenido un año con crecimiento económico, mucho más de lo esperado. Hemos tenido un año en el que el país ha podido hacerle frente a la pandemia de COVID con una dosis de refuerzo que ha sido un éxito en el área de la salud, pero al mismo tiempo en el prestigio de República Dominicana y de su presidente, que se fueron adelante en esta tercera dosis o dosis de refuerzo. Y al mismo tiempo República Dominicana ha tenido una inversión extranjera que ha demostrado la confianza que tiene la comunidad internacional y los inversionistas con el país. Eso nos ha permitido un desenvolvimiento en la economía con proyecciones que van muy alto en relación con el crecimiento global de todos los países y en relación con los países de la región de Centroamérica y el Caribe. Hemos invitado a Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Muchas gracias, Miguel, por aceptar esta entrevista, esta conversación. Pero antes de entrar por el tema de la economía particularmente, a mí me gustaría comenzar por la transformación del Ministerio de Economía y Planificación. Ese ministerio se veía antes como a un lado, como que no tenía un objetivo claro porque había otros ministerios y departamentos como Hacienda, el Banco Central, Finanzas, ¿verdad?, que desarrollaban una función que era como propia del Ministerio de Economía. Y ahora hemos visto a los municipios empoderados, hemos visto al Ministerio de Economía planificando sectorialmente y los gobiernos locales tienen un punto de apoyo con un reforzamiento incluso económico. ¿Qué es lo que ha pasado este año 2021 en el Ministerio de Economía? Mira, yo creo que el Ministerio de Economía fue desmembrado previamente, ¿no? O sea, hubo un proceso lento, pero de desmembramiento, de desarticulación, asociado a la situación política, al liderazgo político. Todo eso cambió. Nosotros, yo siempre he explicado otras veces que eran prácticamente 3 ministerios en uno, porque todo lo que era todo el tema territorial estaba dentro del ministerio, pero fuera, ¿no? Formalmente estaba dentro, pero no tenía ningún vínculo orgánico con lo interno. El tema de la cooperación estaba totalmente desvinculado. La Oficina Nacional de Estadística no tenía ningún vínculo directo, operativo con el Ministerio de Economía. El Instituto Geográfico Nacional igual. El tema de inversión pública se trataba directamente con el presidente, no tenía que ver mucho con todo el resto de los planes. La planificación era un libro que moría el mismo día en que se ponía en circulación o que se determinaba. Todo eso cambió. Ya. El ministerio tiene 4 grandes áreas, que es el Viceministerio de Planificación e Inversión Pública, en donde la planificación ha tomado un sentido nuevo. Como nosotros trajimos todo un plan de gobierno que me tocó a mí coordinar en la campaña, el programa del cambio, en donde el eje central era la calidad de vida y todas las implicaciones que eso tenía, ¿no? Entonces implicaba que el territorio tenía una función importante, que las relaciones con la sociedad era importante porque hay que crear un poder ciudadano y que, que el poder, ¿no?, te decía, era importante. Bueno, nosotros fuimos armando toda una propuesta clara en donde el objetivo final, que era calidad de vida, determinaba las acciones que debían tomar las sectoriales, en cierta forma, las metas, los objetivos. Entonces, nosotros fuimos con una propuesta a cada sectorial, se discutieron con los ministros y para que lo que hacía cada ministerio tuviera una vinculación con el propósito final, que era mejorar la calidad de vida. Antes,
era yo tenía los recursos y qué me da con los recursos, ¿no? Y no tenía ningún vínculo. Si había un resultado, era pura casualidad. Además, coordinamos con el Ministerio de Hacienda, con presupuesto. Tenemos relaciones primarias muy básicas con José Rijo, con Ochi, entonces hubo la oportunidad de que pudimos coordinar, no todo lo que se debe hacer, pero empezamos. Empezaron. Sí, entonces ya hay una línea de trabajo que se va profundizando. Eso ocurrió en materia de planificación e inversión pública. La inversión pública era la llave, el Ministerio de Economía da la llave de acceso al presupuesto. Entonces aquí se hacía a través de lo que se llama un código SNIP. SNIF. Que es un SNIP, es el Sistema Nacional de Planificación de Inversión Pública, Sistema Nacional de Inversión Pública. Y entonces, ¿qué pasaba? Que había un SNIP Jumbo. Es decir, te ponía, bueno, vamos a... Jumbo es rápido. No, Jumbo era rápido y volumen. Te decían, por ejemplo, grande, construcción de la red vial en la línea noroeste. ¿Qué es eso? O sea, puede ser cualquier cosa. Entonces, ahora no, ahora hay una sistematización, estamos exigiendo estudios de factibilidad, análisis de los proyectos, a quién impactan, ¿no? Entonces, todo eso... Así que el Ministerio de Economía emite el código SNID de inversión pública. Exactamente. Cada proyecto de inversión tiene que pasar por el rigor, un tamiz del Ministerio de Economía y Planificación. Entonces, claro, no es lo mismo hacer un cementerio que te pueda costar 4 o 5 millones en un municipio, o 3 millones, lo que sea, que una presa, que te puede costar 3, 5, 8, 10 mil millones de pesos, ¿no? Sí. Entonces se crearon los instrumentos adecuados, pero todo tiene que tener claramente debe evaluarse. Y el resultado es que hemos tenido una coordinación mayor y tenemos un resultado mayor de cada dinero de la inversión pública en cada una de las áreas. Exactamente. Eso se puede decir que la calificación que acaba de dar Standard & Poor's, que es una calificación muy positiva para República Dominicana y que están dando otros organismos, ¿es resultado de ese trabajo? Yo creo que es una combinación de todo lo que se ha hecho, porque todo esto ha ido en una sola dirección, de mejorar la eficiencia, de mejorar la calidad del gasto, de mejorar el impacto. O sea, ya estamos midiendo los impactos actualmente. Una de las cosas que hicimos es transformar el proceso de planificación y hacer un proceso. O sea, todos los días se planifica y se revisa la planificación y se revisa la trayectoria. Y si hay que corregir la trayectoria, se le ponen los números al presidente para que el presidente sepa que los resultados de tal o cual acción, tal o cual ministerio, se desvió. Entonces hay que tomar medidas para corregir. La planificación es una actividad diaria, la evaluación es diaria, ¿no? Entonces todo eso se montó ya. Es una manera de incidir sobre los temas relacionados con pobreza en República Dominicana. Claro que sí. Habla de que tu objetivo final es calidad de vida. Calidad de vida. Calidad de vida. El eso nos dio 33 políticas prioritarias para lograr esos objetivos. Cada política tiene sus objetivos, sus indicadores y las metas que hay que lograr, tanto de proceso como de resultados. ¿Y eso ha sido posible organizarlo en el año 2021 o fue en el 2020 cuando ustedes asumieron el poder? No, eso empezó, nosotros teníamos claro lo que queríamos, pero cuando tú aterrizas, bueno, tú tienes que hacer ajustes y lo hemos hecho. Hemos ido mejorando en los ajustes, los documentos de evaluación son más efectivos, tenemos una plataforma donde está toda la información, de esa plataforma la tiene el presidente, se le va ahora a pasar a cada ministerio, o sea que se ha ido avanzando. Hay otra área importante que ha significado un avance, que fue el Viceministerio de Ordenamiento Territorial. Ordenamiento Territorial. Y Desarrollo Regional, que hemos incorporado claramente el territorio a toda la política. Tenemos también un Viceministerio de Análisis Económico, que es como una unidad de inteligencia económica. ¿De qué inteligencia económica? ¿No? Que ahí se dedica a producir informes constantemente. Toda la semana producimos 1, 2 o 3 informes sobre precios, sobre la situación internacional, sobre cualquier dato de coyuntura importante. Y ahí hay una coordinación con Hacienda, con Banco Central y Economía. Hay coordinación, el marco macroeconómico se origina en el Ministerio de Economía, pero se discute
y cada uno de los ministerios de Hacienda, el Banco Central y Ministerio de Economía discuten la proyección macroeconómica. Tenemos más o menos los mismos modelos, nosotros tenemos algunos otros más, y me imagino que Hacienda y el Banco Central también tendrán otros modelos, pero se trabaja sobre un solo modelo y se discute las cifras, ¿no? Y tenemos todo el Ministerio de Cooperación, el Viceministerio de Cooperación, que lo dirige Olaya, sí, que es la viceministra de Olaya Dotel, que también ha sido un trabajo extraordinario. Hemos duplicado la cooperación, hay un gran activismo, y todo eso integrado, ¿no? Antes era separado. Al territorio con Herido Rejo, que también creo que es el que tiene la responsabilidad. No, es Domingo Matías, el viceministro, pero se creó una unidad, una dirección especial de planificación y desarrollo de la zona fronteriza. Y eso lo dirige Eric. De hecho, el miércoles tenemos un almuerzo con todos los senadores, los 7 senadores de la frontera, para presentarle una propuesta de plan para toda la región. Es decir, que ustedes ya tienen un plan de desarrollo de la zona fronteriza. Un plan de desarrollo. Como Ministerio de Economía. Sí, y de las brechas, las brechas que hay que cerrar. Lo que ustedes aportan en eso no es recursos, sino inteligencia. Bueno, podemos aportar recursos o a través, no exactamente, los recursos los aporta solamente presupuesto, ¿no? Ahora, nosotros le decimos a presupuesto, mira, es importante hacer esta inversión o aquella, porque nosotros somos el órgano rector de la inversión pública. El Ministerio de Economía es el órgano rector de la inversión pública, del territorio, de la cooperación y de las asociaciones sin fines de lucro. Ustedes también tienen la coordinación de las asociaciones sin fines de lucro, que tiene un componente importante y que ha generado algunas protestas últimamente. Tiene que ser en función del desarrollo. Anteriormente, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de mejorar los mecanismos de evaluación y saber para qué se utiliza ese recurso público. O sea, tenemos que tener la garantía de que lo que se vaya a hacer con esos recursos esté alineado con el proceso de desarrollo. Porque el Estado transfiere a las asociaciones sin fines de lucro unos recursos y concede exoneraciones de impuestos, por ejemplo. Esos recursos que se entregan, que siguen entregándose, se están entregando a instituciones que hacen realmente un trabajo. Claro, y tienen que estar respaldadas por las sectoriales, tienen que estar habilitadas por las sectoriales. La que hacen temas de salud tiene que estar alineada a lo que el Ministerio de Salud entiende en la política en función de todo del marco que tenemos. ¿Y los que trabajan con pobreza, por ejemplo? Igual, ahí depende un poco de dónde caen, porque tienen que ser proyectos específicos, si es educación, si es pequeñas empresas, o sea, tiene que haber una función específica. Me parece muy interesante que esto se haya podido coordinar, porque lo que hemos tenido previamente era un gran desorden. Sí, o sea, hay un ejercicio que cada día mejora más. Bueno, el presidente de la República estuvo esta semana, el día 8, la semana pasada, el día 8 de diciembre, tuvimos un encuentro en un hotel de todos los directores de planificación, de los equipos de planificación del gobierno entero, ¿no? Para transmitirle este mensaje, transmitirle los propósitos, transmitirle cómo hemos ido evolucionando, cómo se ha ido reorganizando todo el sistema. Qué bien, me parece muy lúcido lo que está ocurriendo. Bueno, quisiera, Miguel, pasar a otra parte de esta conversación, y es, ¿cuánto ha sido el costo total de la crisis en el año 2021 por el COVID? Esto ha representado un sacrificio muy grande. El gobierno ha tenido que dedicar recursos que no estaban contemplados. A ver, ¿de cuánto estamos hablando y cómo ha sido la distribución? Mira, el costo básico de lo que nos implicó para el país, ¿sí? No para el gobierno, para el país, 18.460 millones de dólares. Eso equivale al 23% del PIB. Wow. Eso es entre las actividades que se cerraron, ¿no? Que no pudieron realizarse por el confinamiento, más los ingresos públicos que se cayeron, más el aumento del gasto público que hubo que hacerse para
para resolver problemas del quédate en casa. Un 23% del Producto PIB. Interno Bruto. Sí. Eso es superior a lo que nos costó la crisis del 2003, que fue el 21%. Superior a lo que nos costó la crisis por los fraudes bancarios. Exactamente. Del año 2003. 21% fue Ya. eso. Este 23. Ahora, ese 23 determinó, se expresó en que la economía cayó en 6.7%, que es la caída más grande que se registró en la economía dominicana desde el año de 1950 fue la que se produjo en el 65. En 1965, con la guerra civil. Cuando se analiza el Producto Interno Bruto. Sí, del periodo, ¿no? Son 7, democrático. Sí, desde el año 50, porque no hay cifras macroeconómicas. Ya, sí. Yo recuerdo con uno de los informes de desarrollo humano se desarrolló ese componente del crecimiento entre el año 50 y el año 2000. 50 años de crecimiento. 70. 70 años de crecimiento. Bueno, ahora somos 70, ¿no? Ahora. De 50, ¿no? Y de esos 70 años, hay solamente 7 años hubo caída del producto, unos en el 53, que fue por problemas de azúcar, en el 61, que fue por problema político de la caída del Trujillato, implosionó la sociedad dominicana. Sí, sí. Luego vino el 65, que fue la guerra civil, que no fue por razones económicas, ni la de 61 ni la de 65. Luego vino la de los 80, la crisis de los 80. De la crisis de los 80. Cuando, bueno, la transición de la zona de azúcar, café, cacao y tabaco a zona franca y turismo. Ya. Hubo la crisis del 90. Cuando la de los 80 fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Fue en el gobierno, fue una de las transiciones más profundas que se ha dado en la economía dominicana y creo que es la más grande que se ha dado en América Latina. Porque nadie ha desmontado en 10 años 100 años de historia. Nosotros empezamos en 1880 con azúcar, café, cacao y tabaco. Duró más o menos hasta 1980. ¿No? Empezó el deterioro en los 70 con picos sí. Muy favorables, pero empezó y entramos en los 80 ya digamos, con el inicio de la debacle. En el 82 fue evidente porque se generó una crisis externa e interna, vino la transición con el gobierno de Jorge Blanco, que fue una transición dolorosísima. Muy dolorosa. Era muy difícil que un cortador de caña se convirtiera en un bartender. ¿No? Sí. Eso implicó un deterioro muy grande en la calidad de vida de la gente. Sí. Bueno, pero se resolvió en el 86, ya sabía. Y tuvimos una poblada terrible en 1984. Que representó una ruptura también en el sistema político de República Dominicana. Después vino la crisis del 90. La del 90. Que fue la más grande de naturaleza económica. Bueno, porque esa incluyó unas reformistas del doctor Balaguer. Después. Posterior, en el 92. Lo que causa la crisis es el intento del doctor Balaguer de volver hacia un modelo hasta la situación que teníamos en los 70. En los 70, ya. Y eso provocó una grave crisis y ahí vino entonces la crisis electoral y la negociación que hizo el presidente Balaguer de déjenme la economía, yo le dejo a ustedes, pero déjenme gobernar. Déjenme gobernar. Y él dice que dejó la economía como un avión en plan de despegue. Sí, así más o menos. Sí, en el 92 ya la economía había entrado en transición. Y no volvimos a tener una crisis hasta el 2003, que fue el fraude bancario. El fraude bancario, que es un factor, un elemento externo al comportamiento. A la economía, y luego el confinamiento. Por la crisis de la pandemia. Vamos a hacer una pausa. En un momento retornamos en este diálogo, con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Jato. Como si lo vemos históricamente, el costo total de esta crisis de la pandemia de COVID es muy duro, el proceso de recuperación. ¿Cómo se ha financiado? ¿Cómo el Estado ha logrado financiar y comenzar a recuperar la economía? ¿Qué es lo que hemos hecho? Que además estamos por delante de muchos otros países. Mira, yo creo que lo primero que se hizo fue darle
digamos, ha habido cambios institucionales que dieron seguridad y tranquilidad, Sí. ¿no? a la inversión privada. Porque la economía probablemente este año va a crecer alrededor del 11%, quizás un poquito más. Que es una cifra, es el doble de lo que es el crecimiento histórico de este país. ¿No? O sea, es una cifra... Y está muy por encima del crecimiento de la economía global. Sí, y también está por arriba del crecimiento del año 2019. O sea, vamos a crecer alrededor del 4%, dependiendo, en un número, digamos, en la vecindad del 4% con relación al nivel que teníamos en 2019. ¿No? Entonces yo creo que primero hubo un gran efecto un impacto importante de la confianza. El gobierno se lanzó, por ejemplo, a sostener el sector turismo, ¿no? Yo mismo decía, bueno, pero tenía mis dudas, pero toda la política que se aplicó fue una política que ayudó a sostener bastante al turismo, como por ejemplo facilitar crédito a la gente para que hiciera turismo interno. Turismo interno, mantener con turismo interno en lo que se recuperaba el turismo exactamente del exterior. Sí, ¿no? En la agricultura, los préstamos de tasa cero, eso funcionó. La agricultura creció en el 2020 y creció en el 2021. Poquito, pero creció. Pero creció. ¿No? Las MIPYMES. Las MIPYMES se han incorporado bastante. Por ejemplo, en ese efecto institucional que te decía, el número de empresas MIPYMES inscritas para licitar, de acuerdo a la ley 360, sí, aumentó en como 4 o 5 mil, no me acuerdo ahora, en total creo que son, bueno, no me acuerdo el número, prefiero no decir número, pero aumentó, aumentó mucho, ¿no? El número de empresas que estaban licitando para optar por compras o actividades con el Estado. Exactamente, en la confianza que generó el tema de la persecución de la corrupción y de la impunidad, sí. Eso tiene un efecto. ¿Eso tiene importante. Un efecto? Claro, eso tuvo un efecto. En segundo lugar, yo te diría que el proceso de recuperación del empleo. Deba decir de la recuperación del empleo, porque todavía hay quienes dicen que no hemos recuperado plenamente todos los empleos perdidos por el COVID. A septiembre, tomando como base marzo del año 2020, porque o sea, en marzo fue donde empezó la crisis. Sí. Entonces, el dato se da trimestralmente. Entonces, hay corte en marzo, hay corte en junio, en septiembre y en diciembre. Entonces, comparando el septiembre actual con marzo del año 2020, faltaban 7,000 empleos. 7,000 empleos. Comparando esas dos fechas. Ahora, en octubre, había ya tomando como base la TCS, ¿no? Tesorería de la Seguridad Social. Exactamente, la tesorería, o sea, empleos formales. Ya se había recuperado el total más 560 empleos adicionales. O sea, se había recuperado lo perdido entre marzo, abril, mayo, más o menos, que fueron donde hubo la caída grande, y empezó poco a poco a recuperarse. Es decir, con generación de nuevos empleos. Con generación de nuevos empleos. Prácticamente se recuperó totalmente lo que había perdido el sector privado, tomando en cuenta la TCS, y se recuperó los 26,000 empleos que el Estado había perdido. ¿No? Entonces, pero la nómina pública bajó como consecuencia de una reestructuración y la eliminación de numerosas empresas más, procedimientos como nominillas, empleos temporales y otras. Pero hubo también factores que aumentaron la nómina, porque, por ejemplo, todas las desvinculaciones, eso hubo que pagarlo. Hubo que pagarlo. Claro, por supuesto. El Estado tiene que pagar las prestaciones. Las prestaciones, eso era legal. De esas personas desvinculadas con el Estado. Sí, o sea, tú puedes decir una botella, sí, pero formalmente cumplían la formalidad. Cumplían la formalidad, claro. Bueno, entonces me gustaría saber, ¿y el déficit fiscal? Mira, ¿Cómo
¿cómo se ha manejado el déficit en una situación? Hubo un aumento de los ingresos, muchísimo. Los números son... ¿Aumento de los ingresos? Ingresos públicos. Sí. Ingresos públicos, por Sí, recaudación. por recaudación. Eso fue un factor. Segundo factor fue que hubo un retraso en la inversión pública. Se había programado como 131 mil millones de pesos de inversión pública y a octubre teníamos como mucho menos de la mitad. Ya la inversión pública agarró su ritmo. Tiene como 5 o 6 semanas con un ritmo de por encima de entre 2.000 pesos semanales, en algunos casos llegó a 8.000 pesos. 2.000 millones. 2.000 millones, no 2.000 pesos. Alcanzó 8.000 millones de inversión y ya está subiendo su ritmo normal. Ahora, ese retraso se debió básicamente a que hubo que reorganizarlo, la inversión pública. Por ejemplo, lo que yo te decía, anteriormente tú metías un SNP Jumbo, ahí cabía todo. Sí. Y tú tenías acceso al presupuesto, ahora no. Tú vas a hacer un cementerio, pero tú tienes que hacer el SNP para el cementerio. Para el cementerio. Para el cementerio. Y tienes que hacer el SNP para la presa o para una gran inversión, un hospital. Eso es una de las cosas que se ha dicho, que la burocracia es mayor ahora y que las dificultades para la inversión pública está en esos procedimientos burocráticos que generan retrasos. Sí, en general. Mira, le atribuyen mucho a la Dirección General de Compras y Contrataciones, por un lado, sí, pero también a ustedes, al hay 4 instituciones. Con el código SNI. Hay 4 instituciones que le dan servicio a la inversión. La puerta de entrada es el Ministerio de Economía. Y ahí se tuvo que hacer lo que no se hacía, ¿no? Porque eso es lo que te explica a ti, por ejemplo, que haya 500 escuelas que tengan problemas de que se les dio el dinero y no había terreno, de que no había diseño, sí, ¿no? O presas, como la de Guayubín, que no se había hecho en la boca de los ríos, que no se había hecho el estudio ambiental y hubo que parar la obra, ¿no? En la mitad, o sea, bueno, no la mitad, cuando llegamos, porque faltaba el estudio ambiental, y eso paró la obra por 5 meses, una cosa así. Entonces, ese tipo de problemas hay que resolverlos, porque eso es lo que le da calidad a la inversión, ¿me entiendes? Y es uno de los grandes desafíos. Pero ese es un tema relacionado con la transparencia en la gestión pública. Es relacionado con la transparencia, pero te decía, mira, además de nosotros, bien, ahí está compras gubernamentales, ¿no? Compras y contrataciones. Compras y contrataciones. Y luego está Contraloría, o bueno, Contraloría y compras, y luego el presupuesto, ¿no? Entonces nosotros nos reunimos, las 4 instituciones que le damos servicio a la inversión, y empezamos a analizar dónde estaban los cuellos de botella, a fin de que se pudieran agilizar. Y ya más o menos las cosas caminan con relativa fluidez. Ya. La inversión del sector privado ha sido un elemento importante en la recuperación. Exactamente. Y no la ha mencionado. Sí. A ver, ¿cómo? A junio de este año, que es el último dato que tenemos de las cuentas nacionales, el 65% del crecimiento económico lo explicaba la inversión. Pero el 95% de ese 65% era inversión privada. O sea que el factor fundamental fue la inversión privada, lo que explicaba el crecimiento. Y después venía el consumo con 30 y pico, y luego el saldo de la balanza comercial, que te daba un negativo de 2 o 3 puntos, que te completaban el 100%. Entonces, el elemento aquí importante ha sido la inversión. La inversión, debo decirte que la inversión privada, por un lado, pero dentro de la inversión privada, la inversión extranjera. Yo diría que fue inversión en sentido general, porque la inversión extranjera está alrededor de $2.000 millones, algo así. Se mantiene. Se mantiene. Ya. Pero aquí hubo un empuje muy grande de una inversión local. Aquí aumentó la construcción, aumentó la industria, la actividad económica de la industria se disparó. Zona Franca se ha disparado, están en 180.000 empleos, probablemente ya superaron los 180.000 empleos, porque era a octubre, había 180.000 empleos. Acuérdate que el año, en toda la historia de la Zona Franca, el año 2003 fue el año pico, y fueron 195.000 empleos.
¿no? Después vino todo lo que fue el acuerdo multifibra, ya desaparición del acuerdo de multifibra. Un presidente dominicano dio por muerto el sistema de zona franca que teníamos en el país, sí, y tuvo que prestar dinero para mantener empleos a las empresas de zona franca. Ahora, ese sector se ha ido reestructurando, afortunadamente. Sí. Ya se necesita, hay otros tipos de requerimientos, hay un sector industrial muy activo, ¿no? Por ejemplo, lo que productos médicos. O sea, la zona franca se ha reestructurado y para bien. Bien. O sea, si tú te pones a ver, estamos a 15.000 empleos de lograr la meta más alta que hemos tenido en empleo de que zona fue franca. como en 2003, ya, que fueron 195.000. Probablemente ya al mes de noviembre y por supuesto diciembre, pero a noviembre ese número tiene que haber subido. Pero hay un punto importante en la inversión privada que tiene que ver con el turismo. ¿Sigue República Dominicana desarrollando inversiones turísticas con una vocación muy alta de inversionistas europeos y latinoamericanos también, porque hemos tenido mexicanos y brasileños que están también invirtiendo, y canadienses que están interesados en invertir o invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos del turismo? Hay interés, pero no solamente turismo, ¿eh? Por ejemplo, energía. energía no renovable. Perdón, energía de alternativa, ¿no? O sea, energía renovable, sí. ¿No? Eólica y solar. Y solar, sí. Exactamente, ¿no? Allá tú tienes ahí lo que se está haciendo en Manzanillo, pero hay otras zonas del país donde hay una gran inversión, ha ido aumentando. Es decir, que ha habido se ha diversificado la inversión. Claro, el turismo sigue siendo el gran motor, ¿no? Hay un dato importante de la inversión que yo quería mencionar. Fíjate, el coeficiente de inversión en la economía, que es la relación que hay entre inversión entre el Producto Interno Bruto, o lo que los economistas llaman la formación bruta de capital fijo, alcanzó el 30% del PIB, más del 30%, en 3 trimestres consecutivos. Y eso no se había logrado aquí en décadas. Sí. ¿No? Coeficiente de inversión. De inversión. O sea, la relación entre inversión y Producto Interno Bruto. Eso significa que hay un nivel de inversión, un activismo muy grande. Ya. ¿Y cómo vamos con el coeficiente de deuda en relación al Producto Interno Bruto? Bueno, ha bajado. Que ya tú lo mencionaste en una ocasión, que tú dijiste que como consecuencia del aumento del PIB había tenido una reducción ese coeficiente. ¿En cuánto estamos? Porque no hemos pagado más de lo que debíamos pagar. Estamos, no recuerdo ahora, alrededor de 50, próximo a 60 o menos, ahí en la vecindad, un poquito más bajo. Un poquito más bajo de 60%, no me acuerdo bien ahora. Como deuda del Producto Interno Bruto. Sí, no me acuerdo ahora bien, no recuerdo el número en este momento. Por eso a mí me gusta andar con mis apuntes. Pero bien, pero quiero decir, ¿eso es un dato esperanzador? ¿Eso es un dato, bueno, tanto digamos, es así, que representa algún tipo de optimismo? Claro, tanto es así que tanto Fitch como Standard & Poor's, que son agencias evaluadoras de riesgo para los inversionistas, nos dieron un upgrade, o sea, nos subieron, de calificación. Eso acaba de ocurrir ahora. Exactamente, de BB- a B, ¿no? Entonces, nos han llevado a un punto en donde nos reconocen. Si tú lees los documentos que ellos escriben, sí. Lo que justifican es precisamente la situación fiscal, ¿no? Que como consecuencia de todo lo que habíamos hablado anteriormente, al 5 de diciembre estaba, o al 3, la última semana, no me acuerdo si era 3 o 5, el déficit era el 0.7% del PIB. Hemos bajado del 7.85, una cosa así, a un déficit de 0.7. Probablemente vamos a acabar con un déficit mayor, porque ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno le dijo a todas las instituciones públicas, ustedes tienen que cerrar el 15 de diciembre. No puede haber más compromiso para saber lo que queda. Y lo que queda se va a convertir en transferencia a empresas públicas
para que inmediatamente se empiece el año sigan trabajando. Sigan trabajando. Tengan los recursos. Sí, van a tener recursos a principio de año, desde enero. Suficiente para exactamente recuperar el retardo que hubo en el año 2021, en el 2022, con inversión pública. Sí, exactamente. Bien. Y eso va a hacer probablemente que el déficit suba hasta un número cercano a 3. Bien. Miguel, hemos tenido, y lo hemos visto, un empoderamiento del peso dominicano frente al dólar. Y obviamente se ha detenido el crecimiento de la tasa de cambio. ¿Eso es bueno o es malo? A ver, la revaluación del peso en exceso es mala. Por ejemplo, cuando tú bajas la revaluación que se dio en el 2004. 2004, que llegó a 27. Exactamente. Estaba en 50, en 60. Exactamente. Cuando yo hice un análisis de cuál era el tipo de cambio de equilibrio de la economía. Sí. Cuando el tipo de cambio es un precio líder. Sí. Cuando tú subes el tipo de cambio, atrás le siguen todos los demás precios y se hace un equilibrio de precios, ¿no? Los precios relativos, se llama eso. Entonces, en aquel momento, por ejemplo, hubo 4 aumentos de salario en el 2003 y 2004. Entonces, cuando bajaron el tipo de cambio de alrededor de 50, lo bajaron a 20 y pico. A 27. A 27. Sí. ¿Qué ocurrió? Que todos los exportadores que tenían los costos a 40, a 45, perdieron. Sí. ¿No? Y eso impactó mucho más en el sector exportador dominicano. La crisis por ejemplo, el caso de Zona Franca. Eso le dio más duro. ¿Cuánto debió haber sido en ese momento? Yo hice un modelito y calculé que debía haber sido alrededor de 35, 36. Por ahí no debía haber bajado más de eso, ¿no? Entonces, ahora se ha recuperado unos pesitos, pero no puede bajar más. No puede bajar más. No puede revaluarse más la moneda. No es conveniente. De 57, 56, 80 en algunos casos. Por eso lo que da una señal de estabilidad, de que por ese lado no hay inflación. Pero eso tiene que ver también y ayuda a la inversión extranjera. Claro, y no solamente eso, sino que está transmitiendo la señal de que está entrando dólar a la economía. Están entrando dólares por la remesa, están entrando al mes de septiembre las exportaciones de bienes y servicios ya superaba el nivel de 2019. O sea que está entrando los recursos. Por supuesto. ¿Entiendes? Entonces el déficit de cuenta corriente subió un punto porcentual, algo así. O sea, una cifra manejable. 2 puntos y pico tiene del producto. O sea, una cifra totalmente manejable. Eso significa que nosotros estamos muy bien con el Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, yo creo que la mejor señal es lo que dio las evaluadoras. Aunque yo no soy muy partidario de este desasosiego que implica pero actores de la economía sí lo toman muy en cuenta. Sí. Correcto. Así es. Vamos a hacer otra pausa en este diálogo con Miguel Seara, ministro de Economía y Planificación y Desarrollo. El componente remesas, Miguel, es un componente muy importante porque resulta ser el menos costoso para el Estado y el más democrático, porque va a todo el país, va a todas partes, donde quiera que un ciudadano dominicano que vive fuera envía algo de dinero, pues tiene gente en todas partes, en todas las provincias. En todo el territorio. En todo el territorio. Sí, así es. Pero el 60%... ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos tenido tanto dinero en remesa este año. Ahora te digo, pero el 60% de la remesa, del volumen de dinero, se concentra en el 40% más rico. ¿Ah, sí? Sí. Se concentra en el 40% más rico. Cuando tú dices más rico, tú estás hablando de clase media. Clase media, o sea, tú divides por quintiles. Quintiles, sí. Se concentra en el 40% más rico. El 60% va al 40% más rico. ¿No? Pero bueno, eso, como tú señalas, sí llega a todo el territorio nacional. Se expande. Boronea mucho eso. Boronea mucho en el territorio.
y lo cual es muy positivo. Bueno, que esto es un fenómeno que ha ocurrido en todos los países del mundo, en toda América Latina. Ya. La transferencia por remesa ha sido muy importante, y es un poco se debe a la política de los Estados Unidos de transferir recursos a la población. No habíamos tenido nunca antes un monto tan alto como que hemos tenido No. en el 2021, ¿verdad? No, que vamos a llegar, el Banco Central decía, a más de 10.000 millones. Sí, vamos a llegar, porque había 9.600, 9.500, algo así, a noviembre, entonces se llegaría fácilmente a más de 10.000, o alrededor de 10.000. Bien, yo quisiera preguntarte, la tensión que hay entre Estados Unidos y China sobre temas de la economía, más nuestras relaciones con China y el aumento de las exportaciones de China hacia República Dominicana. Nuestro comercio con China es deficitario, por supuesto, pero ¿eso representa alguna tensión dentro del gobierno? No, porque son... ¿Hay presión? ¿Estados Unidos no hace presión al gobierno, al Ministerio de Economía, sobre el tipo de inversión? Bueno, Estados Unidos expresa preocupaciones, como es normal, pero no hay nada así que tú digas, wow, estamos en la guerra fría, ¿no? No hay una situación relativamente calmada, ¿no? Obviamente cada quien defiende sus intereses, esto es negocio, los Estados Unidos defienden sus intereses, los chinos defienden sus intereses, los dominicanos también tenemos que defender nuestros intereses. O sea que yo creo que hay una relación diferente, ¿no?, de lo que fue propiamente la Guerra Fría. La Guerra Fría era ideología dura. Y inteligencia durísima, y persecución, y hasta matar gente. O sea, era otra cosa. Pero ya la ideología no es un elemento tan preponderante. No, la ideología siempre, la ideología siempre está presente. Ya, de acuerdo. Ok, siempre. Porque la ideología son los valores, la percepción del mundo, la cosmovisión. Eso es la ideología, ¿no? Eso te crea un cuerpo de ideas y de valores mediante los cuales tú analizas, entiendes, valoras la sociedad. Entonces la ideología, eso de que se murieron las ideologías, eso no es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. Las ideologías están muy vivas. Están muy vivas. Sí, hay un tema ideológico, obviamente, en la República Popular China, que tiene un régimen de partido único, un régimen socialista, con un capitalismo muy acendrado en términos de la participación hacia afuera, las relaciones con el mundo. Y los matices, hay nuevos temas que no había en aquella época entre el socialismo y el capitalismo. O sea, qué sé yo, el tema ambiental no existe. Acuérdate que, por ejemplo, que la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana, la RDA, tenía un problema ambiental terrible con todas las empresas que tenía. O sea, no era una preocupación, en esa época, ¿no? Igual en la Unión Soviética. Eso no era preocupación. El tema de género, perspectiva de género, no era una preocupación. Tampoco, ¿no? Entonces, todo eso ha ido cambiando. Hay nuevos temas donde sí hay una perspectiva claramente ideológica. Bueno, hubo una cumbre que también incluyó algún aspecto ideológico, pero estaba preocupada, presidida por el presidente Biden de Estados Unidos, que no llegó a ningún acuerdo. Pero una pequeña cumbre aquí de Panamá, República Dominicana y Costa Rica, en Puerto Plata, que sí emitió un documento, y hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, es la coordinación de los sectores empresariales de los tres países para ampliar la cooperación y el intercambio. ¿Eso puede producir más riqueza para nosotros? ¿Aprovechar mejor nuestra cercanía con Panamá, Costa Rica y República Dominicana? Sí, indudablemente la afinidad contribuye a mejorar digamos, el ambiente de los negocios y del acercamiento. O sea que creo que eso, inclusive el presidente Biden, no sé si lo viste, lo felicitó al gobierno dominicano y al gobierno de Panamá y de Costa Rica. Sí. O sea, yo creo que eso está mandando un mensaje también, de que hay una claridad frente a lo que está ocurriendo en el resto del continente. Creo que eso manda un mensaje. Sí. Pero la idea es que no es solo la preocupación por Haití. Es decir, lo que están haciendo estos tres presidentes es diciéndole al mundo, bueno, pues nosotros
en términos de relaciones económicas comerciales, podemos ampliar lo que tenemos hasta ahora. República Dominicana se ancló al DERECAFTA. Panamá no forma parte del DERECAFTA, pero Centroamérica sí. Entonces, ¿cómo es que van a aprovechar? A mí me llamó la atención que va a haber una cumbre de empresarios de los tres países. Sí, mira, yo no conozco bien los detalles ahí, porque eso realmente lo manejó Ito. Ito Bisonó como ministro de Industria y Comercio. Sí, pero indudablemente en política comercial, que fue uno de mis... trabajé muchos años en política comercial. Fuerte énfasis, sí. Pero hace muchos años, sí, cuando estábamos en Sieca, 90 y en los décadas de los 90 y parte del 2000. Sí. Y estaba el ALCA, la OMC, la reforma de Cotonú, todo eso. Pero eso es un factor importante. Nosotros tenemos un acuerdo de alcance parcial con Panamá en este momento, que yo sepa no se ha renovado ni se ha ampliado. O sea, está, pero no se ha ampliado. Eso es una oportunidad que se abre para profundizar las relaciones comerciales. ¿Qué esperamos? ¿Qué espera el ministro de Economía para el año 2022 en términos de su ministerio y el desenvolvimiento de la economía dominicana relacionada con la economía global, muy abierta? Mira, digamos la parte interna, consolidar el sistema de planificación, que se apruebe la ley de ordenamiento territorial y empezar el apoyo a todos los municipios que así lo soliciten para trabajar el tema de ordenamiento territorial, trabajar en los planes de desarrollo de los municipios. Los municipios tienen que aprender a levantar las propuestas hasta la provincia, los consejos de desarrollo provinciales, que es una cosa que ya tenemos en las 32 provincias, los consejos de desarrollo, y ahí poder tener un presupuesto que refleje más las necesidades del territorio, avanzar en todo lo que es la cooperación. En fin, o sea, tenemos, bueno, obviamente el tema de las asociaciones sin fines de lucro, lograr que se alineen cada vez más al proceso de desarrollo del país. O sea, eso digamos a nivel interno, mejorar los análisis, etcétera. En cuanto a lo que yo veo del país, mira, yo creo que este es un país de muchas sorpresas. Estamos trabajando en el área institucional. El gran déficit de este país son las instituciones. Ese es el gran déficit, ¿no? Si nosotros logramos verdaderamente mejorar la institucionalidad del país de manera honesta, de que se acabe el macuteo, las cosas mal hechas, ¿no? Que la gente tenga la confianza. Si un funcionario público te dice, vamos a hacer un negocito aquí, tenga la confianza para denunciarlo, porque va a estar protegido por la ley. Yo creo que eso sería fundamental, ¿no? El gran déficit de este país son las instituciones. Nunca las instituciones fueron relevantes, porque la forma de hacer la política era la negación de la institucionalidad. Era el clientelismo. El clientelismo es la negación de los derechos. Totalmente. ¿No? Y la negación de un orden. Entonces nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Si nosotros logramos avanzar en esa institucionalidad, en una justicia transparente, en una justicia que cree confianza, en un Estado que cree confianza a la sociedad, tú puedes estar seguro que este país va a ser algo diferente en los próximos 2 o 3 años. Qué bien. Y en términos del crecimiento del PIB para el 2022, vamos a crecer, con un crecimiento, como hemos dicho, de 11%. Cercano a 11. Cercano al 11%. En la vecindad. En el 2021, en la vecindad del 11%. Vamos a crecer probablemente, bueno, en las proyecciones que tenemos que vamos a crecer en el ritmo histórico, 5 puntos y pico. 5 alrededor de 5, 5.5, 5.3, pero alrededor del 5, que es la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía dominicana. ¿Y el sector que más puede aportar a ese crecimiento? Mira, yo creo que puede aportar mucho la construcción, puede aportar mucho el sector hotelero, el sector de turismo, el sector del comercio, agricultura e industria. O sea, que son componentes fuertes de la economía real, ¿no? O sea, no estamos hablando del sector financiero, ¿no? Estos son sectores muy fuertes que generan actividad económica real. Ya. La ley que castiga el lavado de activos y que es un elemento fuerte en manos de las autoridades, ¿constituye también un elemento de confianza o un elemento de retraso para la inversión? ¿Cómo es la cosa? No, el capital
para poderse reproducir y crecer, ¿no? Necesita instituciones y necesita una legalidad. Sí. Cuando tú tienes una legalidad con muchas fisuras, por decirlo de una manera elegante, Sí. de lo que hemos tenido en este país, ¿qué tipo de capital tú tienes? ¿Quién viene a la República Dominicana? El que puede hacer un negocio rápido, Sí, el que se va a aprovechar de la el fisura, oportunista. el oportunista. Sí, sí. Nosotros queremos el capital, pero queremos un capital Estable, decente, decente, estable, serio. que cumpla las normas. ¿Me entiendes? Aquí la gente todavía piensa que hay posibilidad de hacer negocio. El Estado no es para hacer negocio. ¿Me entiendes? O sea, tú, Pero una el empresa, Estado distribuye o redistribuye. el Estado exactamente a través del gasto. Sí. Por eso queremos, un objetivo fundamental es mejorar los servicios públicos. Porque si creamos empleo, mejoramos los ingresos laborales, ¿no? Sí. Pero eso no basta, porque hay que garantizar equidad. ¿Cómo tú puedes garantizar equidad? Mejorando los servicios públicos, ¿no? Ya. Que tú des mejor educación, mejor salud, mejor transporte. Y para eso necesitamos los recursos. Y el tercer componente de toda esta estrategia son las instituciones. Si nosotros mejoramos esos tres elementos, empleo, servicio público o instituciones, este país sería diferente. Qué bien. Muchas gracias, Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, por esta conversación y este balance de lo que ha sido el año 2021 en términos de la economía y la institucionalidad, porque es un factor completamente vinculado. Empleo, servicio público, instituciones. Calidad de vida. Eso nos da calidad de vida. Hemos aprendido. Muchas gracias, Miguel. Y gracias a ustedes por la compañía en este balance de la economía dominicana en el año 2021. Hasta luego.